Pues después de nuestra práctica y sobre todo la última fase de la meditación y la indicación y la vivencia que hoy hemos tenido, ir a la vivencia de la profundidad del ser, vivir el ser en profundidad, decíamos en superficialidad, en profundidad. Lo superficial no es válido y tanto que es válido, como en el mar. La parte superficial es tan válida como la profunda, pero conocer la parte profunda es importante. Bueno, hoy en esta indicación que tenemos, como decimos últimamente, en esta dosis de información, que es una información que la recibimos en abertura y que luego, en la medida de nuestro ver y de nuestro entender, pues la integramos en nosotros, ¿no? Nos la demostramos a nosotros mismos, que es de lo que se trata. Con toda libertad recibo. Ya hablemos en alguna vez el problema que hay en el ser humano de las creencias. Eso que se dice creencias, a veces las personas en un plano más superficial creen que solamente son creencias religiosas o creencias... No, las creencias de todo tipo, de la manera de interpretar la vida y lo que digo yo. Y eso es una parte importante al inicio para ir diluyendo y poder estar en una posición ascética o escéptica, pero abierta, neutra y abierta. Entonces tenemos una indicación más para no caer en dogmas, no caer en estructuras creídas, ¿entendéis? Y eso es muy importante, porque no es que la persona tenga de seguir algo por un dogma o una creencia. Puede tener una intuición, bien, pero tendrá de demostrársela a sí mismo, ¿eh? O podría tener una creencia, es decir, de momento es una creencia, no lo sé a ciencia cierta, como dicen normalmente, no lo sé por experiencia, por vivencia. Entonces decimos, es un mostrar para que se pueda ir demostrando cada cual. Bueno, y entonces aquí, en esa indicación, es muy importante el referente, que aparece bastante a veces distorsionado en todo lo que es la enseñanza espiritual. Espiritual puede abarcar mucho, que es el maestro espiritual, ¿no? Esta palabra se ha amplificado mucho y se le ha dado un rebombeo muy grande, o se ha entendido mal también. Vamos a ir a lo más sencillo. Lo más sencillo y lo más evidente es que nosotros hemos usado, al menos yo cuando iba al colegio de pequeñín, usaba la palabra maestra y usaba la palabra maestro. El maestro de escuela, el maestro, la maestra. Entonces, la maestra lo que hacía simplemente es enseñar lo que ella sabía. Entonces nos encontrábamos con diferentes tipos de maestros, de maestras. Maestras que tenían una pedagogía y una forma humana en donde se les notaba, por ejemplo, dos cosas. Se les notaba un respeto hacia el niño, que quiere decir un respeto hacia el ser, y maestros que no tenían mucho respeto, y que además ya se captaba, aunque el niño no lo reflexionase, se captaba un poco que casi como de desprecio o de infravalorarlo. Es un niño, ¿no? Hacía su función y no tenía ese respeto. Y luego maestros que tenían una forma pedagógica muy en relación a veces del juego que favoría la enseñanza, ¿no? Entonces, como veis, habían diferentes tipos de maestro. Y a veces, hablando con las personas, cuando hemos sido ya más grandecitas, hemos dicho, es que este maestro no me gustaba nada.
Es que fíjate, a mí me encantó las matemáticas porque el maestro que tenía las daba tan bien. Bien, ¿qué quiere decir? Que se hacía de manera pedagógica, y la pedagogía va asociada con el juego, con la distensión. De aparte que maestros ya los veías con una cara de rigidez y decían de mala uva. Y entonces esta cara de rigidez y mala uva, y decías, ¡ay, qué cosa! Aunque el niño no lo dijera, pero ya se contraía delante de esa persona mayor que representaba que era la potestad. Era la figura de que saben más. Es como la figura que tienen los niños más grandes o los hermanos mayores, que los admiras o los valoras, ¿no? Bueno, pues así pasa. Entonces los maestros, que es una palabra bien sencilla que hemos usado, muy normal en la enseñanza normal que hemos tenido en la escuela, a la que se pone en el plano espiritual parece que maestro, como le llamaban a Jesucristo, ¿no? A Jesús, el Cristo. Maestro. Y entonces maestro está cogiendo como una aureola de que sí la tendrá, pero a ver, a un buen maestro, ¿qué se le tiene de tener? Primero, lo que se tiene de tener a todo el mundo, que es respeto. Primero. Y segundo, lo que se le tiene de tener es valoración. O sea, valoras lo que te enseña. Si tú, por ejemplo, quieres ser médico y tienes un catedrático en medicina que está aportando sus conocimientos y lo hace bien, o a ti te parece que es un maestro que enseña bien, que quiere decir que tiene una forma pedagógica, que te respeta, entonces tú lo valoras, y al valorarlo, pues ¿qué haces? Pues entonces le tienes una consideración cuando te explica algo, estás en atención, lo recibes con gusto y lo reflexionas, lo intentas hacerlo tuyo, ¿no? Eso es lo que haces, lo valoras, lo respetas y lo valoras. Pero no lo endiosas, ni lo adulas, ¿entendéis? Porque entonces ya vamos a otro rango. Y claro, con que en el aspecto espiritual representa que la persona que representa, que está viviendo, ha realizado, la realidad se ha hecho en experiencia o vivencia, la realidad suprema, y que es el ser, pero ojo, que tú también eres el ser y tú también eres la realidad suprema. Entonces parece que tengas de endiosarlo completamente. Uso la palabra endiosar en un sentido un poco negativo, ¿se entiende? ¿Entendéis? Entonces eso es lo que no se tiene de hacer, o no se tendría de hacer. Cada cual ha de seguir su camino, ¿entendéis? Entonces, hay maestros, y contra más grande se hace el estudiante, hay maestros de diferentes asignaturas. Hay maestros, pues que la asignatura, pues matemáticas, o la asignatura es historia, o la asignatura es geografía, o la asignatura, no sé, las asignaturas que haya, ¿vale? ¿Ven? Y entonces es muy buen especialista en tal asignatura. Y maestro que es buen especialista en otra asignatura. Especialista porque lo ha trabajado bien, lo ha vivido bien, lo tiene bien empapado, bien conocido, y a más se ha dedicado a tener pedagogía adecuada para esa asignatura. ¿Entendéis eso? Y entonces ahí nos encontramos, pues bueno, pues... Ahora bien, hay algunos maestros que han hecho la función, y sobre todo al inicio, luego en nuestra vivencia humana, en esta experiencia que hemos tenido todos nosotros, luego se ha ido bifurcando y teníamos muchos maestros, ¿no? Muchos profesores, luego se han llamado muchos profesores. Pero había el maestro que ya se ha perdido un poco, pero que valía mucho al inicio, que era el maestro que te explicaba sobre todo. Aplicarlo igualmente, por ejemplo, a los médicos.
Hoy en día, en toda la vivencia que tenemos, las cosas se han especializado mucho. ¿Y qué pasa con la especialización? ¿Es buena? Sí, tiene una parte muy buena, pero también tiene una parte mala. Por ejemplo, la especialización llega a un momento en que el departamento tal se dedica a eso y el departamento cual se dedica del otro. Y parece que no tengan comunicación, ¿no? Y tú te dices, no, porque usted tiene ese problema porque le hemos hecho un análisis de sangre y parece que usted va por aquí. Usted váyase al especialista. Y tú te vas al especialista y el especialista sobre aquel tema sabe bastante. Luego puede ser más buen especialista o no tan buen especialista, ¿no? Sabe bastante. Pero ¿qué pasa? Que se ha quedado tan encerrado en eso que no tienen a veces, les ha pasado y que está pasando, no tienen en consideración que el ser humano no es un especialista en algo, el ser humano es una integridad de algo. Es íntegro y que todo está relacionado. Todo está relacionado. Por ejemplo, se decía antes los médicos de pueblo o los médicos que pues se ha dicho que ya lo teníamos y ya lo tenemos también, que serían los buenos médicos de ambulatorio, los médicos de cabecera. ¿La verdad es que decían de cabecera? Porque se ponían ahí a la cabeza del enfermo, de cabecera, ahí, los médicos de cabecera. Entonces el médico de cabecera ha quedado un poquito, para mi entender, un poquito membrado, porque tendría que ser un médico integral, de integridad, que conozca de todo. A lo mejor no está súper especializado, pero que esa especialización, aunque se vaya ahí a ver qué pasa con ese que es especialista, luego se vincule a la integridad global del que el ser humano es. ¿Entendéis? Y eso en nuestra sociedad actualmente se ha perdido un poco. Un médico integral, general, global, de todo lo que configura lo que decíamos ser humano. Humano, cuerpo, mente. Ser espíritu o conciencia. Todo. Sí, pero con que estamos en el nivel que estamos socialmente, pero entonces teníamos los maestros que te daban enseñanza de todo, ¿no? Bueno, pues entonces, vamos a ver, entrando en eso, sabiendo lo que es un maestro, ahí, simple, sencillo, ¿y qué actitud o qué posicionamiento tienes de ponerte con un maestro? Pues esa. Ahora vamos a la parte más espiritual. ¿Qué asignaturas tenemos? Porque claro, nos encontramos que hay una generalidad de niños, una generalidad, pero esa generalidad tiene diferentes rangos, gradaciones. Hay niños que aprenden, porque claro, cada niño es diferente, lleva un componente temperamental, de carácter y de personalidad. Y que eso está llevando también un componente energético y está llevando también al inicio de vida, cuando es muy pequeñito ya, pues la relación que tiene con la familia. Y entonces esto está ejerciendo toda una configuración muy singular de cada niño. A nivel general vemos que pueden haber niños, en algunas clases pueden haber niños superdotados, les dicen. Algunos de estos niños superdotados, al principio de su enseñanza en el colegio, los trataban como deficientes, porque eran superdotados, pero tenían algunos aspectos que el maestro no los sabía reconocer, ¿sabéis? Y esto ha pasado. Entonces, todos los seres humanos son iguales como espíritu. Sí. Pero los seres humanos, cada uno tiene su singularidad. Y también por su singularidad deberá de tener un proceso de aprendizaje también en parte singular. Pero de entrada damos unas indicaciones genéricas para que estas indicaciones genéricas sirvan para la mayoría, ¿no? ¿Entendéis? Y estas indicaciones genéricas, pues la enseñanza formal que hemos tenido hasta ahora, pues ya se ha visto, ¿no? Dan unas indicaciones para que el niño vaya aprendiendo. ¿Pero los niños son iguales? No, tienen una singularidad.
propia, como niño, como humano, como seres del mismo ser, como humano, ¿entendéis eso? Entonces hay unas asignaturas primordiales en la enseñanza espiritual, que el maestro puede conocerlas más o puede conocerlas menos, y hay algunos maestros que por no conocerlas no las valoran, o hay algunos que se dicen, se autoproclaman o hacen la función de maestro, que a veces hasta desprecian unas en contrapartidas de las otras. Y esto también pasa, ¿sabéis? ¿Y qué asignaturas tenemos que todas son válidas? Y es válido todo niño por singular que sea, ¿entendéis? Es válido todo. Y hay que estar dispuesto a dar la máxima pluralidad y hacer subir a todos los niños, ¿vale? Porque tenemos amor por los niños, porque tenemos vocación de ser maestro. Y al tener vocación, entonces estamos abiertos. Que luego nos podamos especializar, sí, pero ha de haber una amplitud con los ojos bien abiertos del primer maestro, que ha de ser integrativo, integral, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué materias tenemos? Mirad, para el buen funcionamiento integral, para que pueda llegarse al reconocimiento espiritual y vivencia espiritual y llevarse desde el espíritu, desde la capacidad de darse cuenta, a la unidad con el ser, y con todo, que la unidad con el ser es con todo, entonces tenemos diferentes asignaturas. Tenemos una parte para esta armonización y balance en la persona, que es un trabajo que le decimos que se puede realizar en vías de la espiritualidad, energético, que conlleva todos los posibles ejercicios, que depende de la madurez y la vivencia del maestro y su creatividad y su capacidad pedagógica, te puede hacer un buen trabajo. Y el energético conlleva todos los ejercicios físicos y respiratorios, sobre todo la respiración es muy importante, combinado con lo físico, ¿entendéis? Que puede ser desde una línea más concreta, que son posturas, asanas, o danzas, o dinamismos, o etc. Físico y respiratorio. Y luego a nivel energético lo que es propiamente la sexualidad sagrada, y que hay que tener mucho tente, porque la parte energética y sobre todo la sexualidad sagrada tiene varios peligros en el proceso para la espiritualidad, ¿entendéis? Y todo eso tienen de tener bien claros los peligros que hay. Porque cuando trabajamos mucho con la energía y a esos niveles, con la energía se dice que no se juega, porque si no, malamente. Es como andar por el filo de algo, o que te caes para un lado o para otro, ¿no? Tanto. Entonces se ha de explicar bien. Esto es una parte. Bien, ¿qué parte tenemos más importante? Tenemos una parte importante cuando estamos hablando de todo el proceso de atención, contemplación y meditación, que luego dependerá de la profundidad y de la simplicidad y de las posibilidades para entrar aquí desde lo más sencillo, para poder vivir la meditación, la auténtica meditación, vivir la auténtica contemplación y vivir a lo que le llamamos la atención sostenida, en ostensión, que allí convergerá una serie que pueden aparecer de problemáticas psicológicas. Pero cuando digo problemáticas psicológicas, no hablo de la psicología en un sentido hasta ahora como se vive, porque la psicología está avanzando. Lo que no está avanzando demasiado es la psicoterapia. Pero bueno, está avanzando. Pero vamos allá. Ya ha aparecido una nueva etapa de la psicología en el Gestalt y en otras, más integrativa. Al principio aparecía como la psicología humanista, ¿sabéis? Entonces vamos más a una psicología casi, que también ha cogido derroteros que no estoy muy de acuerdo, pero bueno, que es la psicología transpersonal, tras la persona. Pero vamos a lo más sencillo, solamente para dar indicativos de la parte que puede ser un componente para que la persona pueda llegar a vivir
contemplativamente en atención sostenida y podía meditar, porque toda la problemática era una problemática más mental a nivel subconsciente o inconsciente y de la cantidad de creencias que se tienen y, en algunos casos, traumas, o de esta propia vida o de vidas anteriores. Pero esto se ha de mirar con mucho tente, porque hay lo suyo. Y yo no me pongo ahora a explicarlo bien, pero sí digo 4 cosas. Lo fundamental, decíamos nosotros, cuando empiezas en el trabajo que hemos dicho espiritual, una vez ya van entrando los conceptos que uno los empieza a degustar y a vivenciar, aunque sea de no mantenerlos, pero vivenciarlos, que es estar en una posición neutra, presente, alerta y que no te distraiga tu pensamiento. Cuando estamos ya indicando esto, estamos dando este valor aquí hacia eso que se ha dado en diferentes ámbitos, el primer despertar espiritual, empezar a valorar y comprender y luego ya vivir lo que es la conciencia, el espíritu, el darse cuenta, la capacidad de darte cuenta, ¿sí? Que no es una cosificación, no es una cosa, es una inmediatez de ser. Cuando eso ya se está entendiendo, se está indicando bien, entonces a partir de aquí, pues ya podemos también dar indicaciones y decimos, cuando esto se está sabiendo un poquito, entonces viene una parte importantísima que le llamamos purgación. Purgación. La purgación de unos malos entendidos mentales que llevan a unos malos entendidos o vivencias sentimentales que lleva a unos malos comportamientos y lleva a unas vivencias emocionales dolorosas, sufrientes. ¿Me entendéis? Y esos malos entendidos mentales se han de subsanar y decimos, el patrón general para subsanar eso, ¿cuál es? No le hagas caso a los pensamientos negativos de entrada. No le des fuerza, porque sabemos perfectamente que si algo lo quieres combatir, si le das fuerza, le das vida, más fuerte se va a hacer. Dice, vamos a solucionar la guerra con más guerra. ¿Vosotros sabéis si esto va bien? ¿No nos lo ha demostrado toda la historia? ¿Que guerra con más guerra no se soluciona? ¿Que problemas con guerra no se soluciona? No lo sabemos ya. Pues de la misma manera no podemos subsanar una problemática dándole mucha fuerza a esa problemática. Lo que hay que es bajarla. Entonces las 2 líneas es, una, no le des vida, no le des vida. Y la otra, que es como aparentemente más psicológica, que es repítete y vivencia en la medida que lo puedas poner en el corazón, pensamientos positivos realistas. Y entonces sobre pensamientos erróneos negativos, estás poniendo pensamientos positivos realistas, ¿me entendéis? Y estás repitiendo y entrando en tu subconsciente, primero a tu consciente, pensamientos positivos realistas. Y entonces aquí hay toda una determinación y todo, y cada persona depende, porque en ese trabajo no es una repetición de papagayo, es ver lo real de una indicación que es veraz y positiva. La cumbre de eso, la cumbre de esa indicación, para que haya una buena purgación, la cumbre, ¿cuál es? Decimos, el ser que tú eres, el espíritu, la capacidad de darte cuenta, en sí mismo, en existencia, tiene unos atributos en sí, como el fuego del calor, que están unidos, ¿sabéis? Y decimos que tiene el atributo, por ejemplo, que hemos aquí hablado bastante, de la paz, de la auténtica paz, de la felicidad y del amor. Cogemos 3. Podemos decir de la armonía, de no sé qué, de no sé qué. No, 3. Pero entonces vamos a ver bien el atributo, para saber de qué hablamos, para ver si tú intentas vivirlo o, si lo vives un poquitín y lo comprendes,
te lo repites para subsanar los pensamientos erróneos y negativos que habían. ¿Entendéis eso? Pensamientos erróneos y negativos que habían. Y entonces, ¿qué es la paz? La paz es una posición neutra en donde no se vive violencia. Ni violencia física, ni violencia verbal, ni violencia mental. A veces la violencia está como muy sutil, no lo capta la persona, que es toda crítica y toda falta de respeto hacia alguien, toda valoración en donde lo estoy despreciando o degradando en algún nivel, es violencia. Entonces, yo sabré que si quiero vivir la paz, tengo de estar en cero violencia. ¿Sí? ¿Qué es la felicidad? La felicidad es ausencia de sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Sufrimiento es la vivencia negativa y que no gusta psicoemocional, que produce un pensamiento y luego un sentimiento, emoción, que te hace vivir la emoción. Las emociones al final, ya lo decíamos el otro día, son sensaciones orgánicas desagradables, que a nivel de estudio, pues que genera una cantidad de cortisol y de problemas. Vale, ¿me entendéis? Bueno, entonces usamos en la indicación más, entre comillas, psicológicas, y también se puede profundizar, que no voy a ir, de cara a los traumas. El trauma es que la persona se ha quedado enganchado en algo y entonces le produce un bloqueo de vida normal. Vale. Entonces, saber bien, y entonces pueden haber especialistas o pueden haber personas, vamos a ver si verdaderamente son, que saben y viven y comprenden, pues esta indicación. ¿Entendéis? ¿Qué es el amor? El amor es un exquisito respeto por todo y por todos, fundamentalmente. Es una capacidad de integrar el presente, integrarlo. Cuando se integra profundamente, se integra contemplativamente, entonces es una belleza, es un gozo de todo lo que existe. ¿Entendéis? ¿Y qué es también? Es una predisposición a colaborar para el bien para todos. Sabiamente, no de la bondad anterior psicológica que venía de la ayuda, de la huida, del vacío de angustia, de la angustia. Debido a la angustia que se tiene en el complejo de inferioridad y superioridad, debido a esta angustia, hay diferentes reacciones, o de bueno o de reactivo, ¿entendéis? O de marginado, que ya lo expliqué en su día a las 3. Hoy no nos vamos a entretener en eso. Entonces saben de eso. Entonces, ¿qué tenemos? Que para culminar la meditación, la contemplación y la atención, en el proceso inevitable que es la purgación, se puede emplear el poder decir no, pero el poder, el pensamiento realista positivo. ¿Entendéis? Entonces de aquí se sabrá más, se sabrá menos, se podrá indicar, etc. Todo eso para llevar a un punto que en la espiritualidad es llegar a estar más despierto. Cuando estás más despierto, ¿qué es lo que le interesa al maestro? ¿Qué le interesa al maestro en un niño que está estudiando matemáticas? Pues que tenga unos exámenes buenos. Si consigue que el niño tenga unos exámenes de notable y excelente, ¿el maestro cómo estará? ¿Satisfecho? ¿Contento o no? Entonces, ¿cuál es la pretensión del maestro espiritual? Que la persona despierte. Porque, ¿qué pasa en este que decimos, que hemos dicho, que puede ser como un primer despertar espiritual? Que entonces la persona se hace más como un ser humano independiente. No independiente total, porque estamos en la vida humana y nos relacionamos entre todos, pero sí independiente en un sentido más profundo. Entonces, el maestro espiritual, ¿qué pretende? ¿Qué pretende? Que la persona sea independiente y viva desde su propio ser. Cuando se despierta la conciencia y tú estás en conciencia y en presencia, ¿a qué seguidismo tienes de seguir? Al tuyo, a través de tu intuición, a nadie. Entonces, ¿de qué queremos
los que nos hemos dedicado por circunstancias a enseñar desde el punto de vista espiritual. Queremos personas independientes, ¿me entendéis? No que tengan seguidismo, independientes, capaces de por ellos mismos e independientes de ellos mismos. Y eso es lo que pretende. No que haya seguidismo, y no es un dogma para que te lo creas ciegamente. No es una educación que pretende tener las personas alienadas. La espiritualidad no pretende tener a nadie alienado. Doctrinas de alineamiento. Pórtate bien. Lo que te quiere es libre, libre, libre e independiente y lúcido, despierto al presente. Entonces, todo maestro que no trabaje con esa finalidad, pues maestro espiritual no es. Será lo que será, o estará en vías de. Entonces, el maestro espiritual lo que pretende es que seas libre, porque un maestro espiritual, comparándolo, es como tener un hermano mayor, en donde ya ha pasado por ir al colegio y te ayuda un poco a que tú aprendas de verdad. Tampoco, si es buen hermano mayor, no te hace el trabajo. Porque si te hace el trabajo, malamente, el trabajo lo has de hacer tú. ¿Entendéis? Y entonces uno se ha de tener claro cuando empieza a todo este tinglado de los maestros o maestro espiritual. Es un humano como tú, humano. Lo único que tiene un bagaje, una experiencia, una vivencia, porque ha vivido en lo que es el despertar al ser y vivir desde el ser. ¿Entendéis? Y eso ha de quedar claro lo que es, porque si no uno se hace empanadas. ¿Entendéis? Y entonces ese es el meollo del asunto en general en el tema del despertar, que es la purgación, y por eso entramos en un aspecto posible psicológico, porque sabemos que el inicio, el problema del ser humano es un complejo de inferioridad y un complejo de superioridad. Los dos son lo mismo, la cara A, la cara B, y eso se tiene de liberar, porque en ámbitos espirituales, si no se trabaja esto bien, hay problemas de ego. Y todo diciendo que no tienen problemas de ego, hay grandes problemas de ego. Ego en el sentido ya de deteriorización en la mentira del pensamiento erróneo que se convierte en sentimiento y en emoción y en comportamiento. En este sentido, ¿entendéis? El problema es ese, porque ego quiere decir cuerpo-mente. Por lo menos todos tenemos ego. Una cosa es, como decía el otro día, tener ego, y otra cosa es vivir desde el ego. Es cosa diferente, ¿entendéis? Entonces, cuando esto ya el ser humano está viviendo desde el ser, entonces le queda la vivencia, si hay anhelo, hay demanda de unidad. La unidad te lleva a algo simple, primero lo entiendes intelectualmente y luego lo vivencias, que solo es un único ser en forma de formas y todos son el ser. Y el ser tiene dos indicaciones, que cuando las dos están completas se llama absoluto, es la mejor palabra. Y una indicación es la trascendencia y la esencia del ser, donde no hay dualidad, cero dualidad, y es una totalidad del ser en el sentido trascendente esencial. Y esto tiene una indicación, y que el maestro te puede indicar hacia aquí para que lo evidencies, lo comprendas, lo evidencies. No hay nada más que el ser en todo. Como dirían algunos religiosos, solo Dios es. Es y está. Ahí está la diferencia. Y entonces cuando comprendes que está, que Dios es todo lo que es, entonces está la otra parte, no la trascendente, sino está la existente, en el sentido de experiencia.
Y cuando esto se reconoce el ser en todo, entonces se llama el ser absoluto. Absoluto porque lo abarca todo, lo trascendente y lo existente. Y entonces estamos en la indicación ahí. Pero esa indicación, con pocas indicaciones, porque tú ya estás despierto en toda la purgación hasta llegar, como decían en nuestra tradición aquí, me parece que era más en la línea de los padres del desierto, que decían vía purgativa, vía iluminativa y vía unitiva. Cuando ya has pasado y estás en la vía ya vivenciando vía iluminativa, ¿qué quiere decir iluminativa? Que te reconoces como conciencia, la capacidad de darte cuenta y estás presente en el presente. Entonces, con una serie de indicaciones, pues ya vamos para allá, pero tú eres libre. Y ya se te ha quitado, por ejemplo, los problemas de la purgación. ¿Cuáles eran los problemas de la purgación fundamentalmente a nivel emocional? Dos fundamentales. Miedo, con los 4 miedos que hemos dicho, hay más, pero estos son muy básicos. Y culpa, con las 3 culpas que hemos dicho, que también las podemos mirar y despedazar cada una, pero básicamente son 3. Y entonces cuando una persona no tiene miedo, no tiene culpa, vive libre, presente, en el presente. Y cuando está viviendo libre, presente y está viviendo con amor, que respeta, dispuesto a colaborar con sabiduría, entonces la indicación hacia la vivencia unitiva, pues es muy de pocas indicaciones porque él ya está lúcido. El problema en el proceso de la vivencia espiritual es la vía purgativa. Esa vía se las trae, que es lo que en general todos hemos tenido de pasar, y luego hay diferentes personas, ¿entendéis? Entonces hay personas que necesitan más, una vía más directa. Imaginar que tenéis un niño que es superdotado. Entonces, ya expliqué el otro día, entonces hay una manera de indicar la espiritualidad que es la vía directa y con una serie de indicaciones, porque muchas veces en la vía espiritual cuando tú quieres ir a, te apartas de. ¿Me explico en eso? Cuando tú quieres ir hacia, me voy a meditar, esa actitud, si es dejarte ser, toda la actitud de que quiero lograr algo, te quita de lo que eres. Entonces el hacer según qué, de la manera que lo haces, te quita más que te pone. Y entonces se indica claramente lo que es. Y entonces hay la indicación que le hemos llamado, o la han llamado en general, que es la vía directa. Y entonces se indican las cosas y de palabra de verdad, de corazón a corazón, se dice en concreto por dónde hay que ir. Y tú lo captas y lo vives. ¿Entendéis? Y eso forma parte del grupo general así, diciéndolo rapidito, porque aquí entraríamos en más dilemas, de lo que es la enseñanza y de lo que es un maestro espiritual. Un humano como eres tú, donde no lo tienes de elevar a un pedestal que luego lo vas a tener de bajar. Y sobre todo no te tienes de convertir en fanático. El fanatismo es lo peor que hay. Y las personas no se dan cuenta que caen en el fanatismo, son alcohólicos, ¿me entendéis? Fanático no, es que yo amo mucho a mi maestro y lo que mi maestro diga va. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Has aprendido a mirar tú cómo lo ves? ¿De verdad? ¿Me entendéis? Y por eso se han hecho tantos desastres en el nombre de la espiritualidad y en el nombre de la religión. Pero ya está bien del tema, a ver si explicamos las cosas bien. ¿Vale? Un ser humano como tú, que ha pasado por un proceso y lo único que se le puede tener a un maestro espiritual es respeto, como respeto hay que tener a todo el mundo, porque todo el mundo es el ser. Y valoración, en la medida que lo valores, pues te acercas,
que te dé enseñanza, lo valoras, lo respetas y lo valoras. Porque hay personas a veces que aparentemente se acercan a la enseñanza, no respetan, no valoran, critican, atacan. Hombre, por favor, si te están dando una cosa que además generalmente el maestro, pues puede ser que necesite algunos indicativos o algunas economías para subsistir, pero en general lo da gratis. En general. Cuando uno ama mucho una cosa y tú la das amándola mucho, si estás pendiente tanto de la economía que recibes sobre eso, estás amando más la economía que eso. ¿Lo entendéis eso? Estamos hablando sencillo. Claro, todas las personas tenemos de subsistir, eso está claro. Y si uno se dedica a algo, pues como los maestros de escuela tienen su mensualidad, ¿no? No, hay algunos que se quieren hacer súper ricos. Maestros de escuela que luego hacen clases particulares y luego venden enciclopedias y luego venden no sé qué y luego venden no sé cuánto. No. Entonces, tenemos de tener claro eso. Y eso que nos sirve para todos. Que esto lo pueda ver el máximo de gente posible. Si estáis en la vida espiritual, expandirlo. Que se vea, que se sepa. Bueno, pues me parece que haciendo un pequeño resumen sobre el tema de lo que es el maestro espiritual. ¿Os parece? Por tiempo ya lo dejamos. ¿Vale? Damos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy, que vaya muy bien. Gracias. Gracias.